Pues con Macarena Olona vamos a hablar en primer lugar. Señora Olona, muy buenas noches. Don Antonio, muy buenas noches, encantada de estar con ustedes. Igualmente, de entrada le pregunto, ¿por qué no se ha presentado ya esa moción de censura? Porque suele decirse, y usted lo sabe, que las mociones no se anuncian, se presentan y ya está. Y si se lo preguntan a Rajoy, si no, lo que pasó. Bueno, la historia nos demuestra en las últimas 4 mociones que se han presentado en Democracia Española que no es así, al igual que en el caso de la moción presentada contra el gobierno de Torra en Cataluña. Pero por ir a la cuestión, que es la que nos ocupa, la moción de censura que ha anunciado Vox que presentará en septiembre, la razón de presentarla en septiembre y no ahora es porque verdaderamente no queremos fuegos artificiales ni estrategias electoralistas o electorales. Tenemos absoluta esperanza en que podrá triunfar el interés general de los españoles. Y eso requiere un periodo necesario de maduración, de diálogo, de negociación, de encontrar los puntos de encuentro y dejar a un lado aquello que nos diferencia o que nos separa, hablando de distintas formaciones políticas y de distintos diputados. Y para eso es evidente una moción de censura, usted lo sabe bien, don Antonio, solamente basta examinar las últimas 4 que se han presentado, han tenido una extensión máxima de 8 folios, con lo cual no es una cuestión de no poder haberse hecho el trabajo, eso se lo aseguro que trabajamos y mucho, pero lo que queremos es que tenga éxito y que no nazca ya muerta de antemano, como por desgracia han vaticinado los medios, y no ya de izquierda, sino los que se suponen de centro-derecha. Pero para tener éxito, señora Olona, es imprescindible contar con los votos necesarios. El Partido Popular ha dicho que no va a apoyarla. Ciudadanos tampoco la va a apoyar. Eso que llaman ustedes los socialistas constitucionalistas no parece que tampoco estén por la labor. Por tanto, es que no avanzarían más allá de los 57 escaños de Vox, ¿no? Bueno, yo creo que hay una diferencia esencial entre el momento previo y posterior a que el presidente Abascal anunciara solemnemente en la tribuna de oradores que en septiembre presentaríamos una moción de censura. Y es que se ha devuelto la voz al pueblo español. Hay alternativa, hay esperanza y se ve que hay una oposición. A partir de ahí, que el Partido Popular, por conducto del señor Teodoro García Egea, haya hecho unas manifestaciones que fueron incluso previas al turno de réplica de los oradores, de los portavoces que ayer intervinieron en el Congreso de los Diputados. Lo que es evidente es que una decisión tan importante que puede condicionar la vida de millones de españoles requiere un poco de reflexión, y estoy convencida que eso es lo que vamos a encontrar en estas semanas que tenemos antes de septiembre. Usted habrá leído los editoriales, muchos artículos, ya sabe, casi todos coinciden en una cosa. La lectura que se ha hecho es, esta moción de censura refuerza a Pedro Sánchez y debilita al PP. ¿Qué opina de esa lectura? Pues por desgracia es una lectura que el propio Partido Popular le ha ofrecido al gobierno en bandeja. Entonces, cuando vemos cómo los editoriales están preguntando, están afirmando directamente que Vox ha salido al auxilio de este gobierno socialcomunista, o cuando el propio señor Teodoro García Egea, a quien tengo consideración personal y profesional, anunciaba que salíamos al auxilio del soldado Sánchez, realmente si nos preguntamos quién está ayudando al gobierno y quién ha acudido a salvar a ese soldado Sánchez, solo hay que analizar qué argumentos está esgrimiendo el gobierno para sustraerse de esta moción de censura, que no son otros que los mismos que le facilitó el Partido Popular, pero ya le digo, es que fue instantes después de anunciar esa moción de censura, y que pasan por decir que esta moción no es contra el gobierno, sino que es contra, ni siquiera el Partido Popular, contra el señor Pablo Casado. Se han atrevido a afirmar nada más lejos de la realidad. Pero lo cierto es que si ayer, durante el Pleno, el señor Rufián, la señora Lastra y el señor Pedro Sánchez, por ese orden, salieron diciendo que esta moción era una moción contra el señor Pablo Casado y contra el Partido Popular, es porque hicieron suyos los argumentos que le había facilitado el propio Partido Popular. Así que ¿quién está dando oxígeno a este gobierno? Y por desgracia lo que hoy tenemos son editoriales y portadas de medios de comunicación que no son los de izquierdas, que va de suyo, sino ABC, El Mundo, con un titular coincidente. ABC indicando: Abascal busca protagonismo con una moción de censura inviable. El Mundo: Vox da oxígeno a Sánchez por una moción de censura inviable. Lo que hemos hecho es dar voz al pueblo español. Y lo más importante, don Antonio, ejercemos de oposición, porque a la oposición se le supone que cobra para ejercer de oposición. A partir de aquí le puedo asegurar que esta moción de censura cumple su finalidad constitucional, que no es otra que exigir la responsabilidad política del gobierno. Ese es el frontispicio, esa es la naturaleza de la moción de censura, y eso es lo que vamos a exigir, porque por desgracia, con ese comentario que el Partido Popular le ha facilitado al gobierno, se ha descentrado el debate. Hoy el debate de todos los medios de comunicación tendría que ser:
¿merece este gobierno una moción de censura? A lo que yo contestaría, ¿es que hay algún gobierno en democracia que no merezca tanto como este una moción de censura? Esos son los argumentos que tenemos. Y a esto me refiero cuando le digo que vamos a devolver la voz al pueblo español, porque para encontrar una respuesta, don Antonio, solo hay que salir a la calle. Y el problema que tenemos, y se lo digo yo como protagonista dentro del Congreso de los Diputados, es que sus señorías están muy alejados de la realidad. Es que esta crisis parece que no va con ellos. Y el último ejemplo lo tenemos en ese desbordamiento del aforo que habíamos fijado del 50% de asistencia al Pleno. ¿De verdad nos dicen que estamos consolidando al gobierno de Sánchez si finalmente, algo que nosotros desde luego, yo personalmente y todo mi grupo parlamentario y todo Vox, no damos por arriada la bandera de defensa y de dar las batallas? Con lo cual no damos por perdida esta moción de censura, ni muchísimo menos. Pero verdaderamente se nos puede decir que en caso de perderla estamos dando oxígeno y estamos consolidando a este gobierno. Un gobierno, don Antonio, que con 50.000 muertos escondidos debajo de una sábana, lo que hacen es una performance para salir el presidente Pedro Sánchez y ser aplaudido. Este gobierno no necesita a Vox ni a nadie para consolidarse y para estar muy crecido. Eso se lo puedo asegurar, vamos, como testigo directo. Sí, el problema es que estamos ante la aritmética parlamentaria, si da de sí o no da de sí. Si usted le pregunta a sus compañeros del Partido Popular, bueno, compañeros, diputados del Partido Popular, si debe ser censurado este gobierno, le van a decir todos que sí. Si se lo pregunta a Ciudadanos, le van a decir todos que sí. Pero por más que estén en contra de este gobierno, porque forman la oposición, haces cuentas, haces números y dices, esto está condenado al fracaso. Ese es el problema. Pero ¿cuál es la pregunta importante? ¿Cuál es la pregunta importante? O sea, nosotros, por ejemplo, y se lo digo muy abiertamente como secretaria general, no dejamos de presentar una sola iniciativa parlamentaria por el mero hecho de que no nos den los números. Hemos presentado una proposición de ley para conseguir que, al igual que ocurre en Alemania, puedan declararse ilegales, puedan ilegalizarse partidos políticos como EH Bildu y otros que pretenden y tienen en su ADN romper la unidad de la nación española. Hemos presentado una proposición de ley que lo que hace es derogar la infame Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, una normativa que se ha mantenido consolidada y que lo que ha demostrado es que se ha producido una profunda discriminación y ruptura de la presunción de inocencia del hombre por considerar que la violencia está en el ADN masculino. Y cuando presentamos iniciativas, don Antonio, al igual que cuando pedimos la confianza de los españoles, no estamos haciendo cálculos electoralistas. Eso es lo que estamos viendo en algunos medios de comunicación y periodistas, por desgracia, en algún caso incluso jefes de opinión, como el señor Jorge Bustos, que parece que no entienden que hay una alternativa política, que no tiene la calculadora electoralista en la mano para saber, al igual que acontece con Ciudadanos, si apoyan unas cosas o apoyan otras según el mayor o menor rédito electoral y político que van a obtener. Nosotros estamos por y para los españoles. Y le puedo asegurar que esta moción de censura es un ejercicio de oposición, que es el lugar que nos corresponde, para devolver la voz a los españoles, lo reitero, y porque estamos ante un gobierno que sin lugar a dudas atesora el mayor número de motivos para ser objeto de una moción de censura y ser exigida su responsabilidad política. El país con mayor número de sanitarios contagiados, más de 50.000, don Antonio. El país con mayor número de fallecidos por causa del coronavirus por millar de habitantes. Tenemos 50.000 y ya lo dice el país, cerca de 50.000, y este gobierno socialcomunista lo sigue negando. 1 millón de empleos destruidos en el último trimestre, a los que se suman 2.800.000 personas que están ahora mismo acogidas a ERTES. ERTES que no han sido pagados en 150.000 casos. Españoles que no han percibido un solo euro desde el pasado 14 de marzo. Un gobierno socialcomunista, don Antonio, que ha ascendido a la Moncloa a lomos de la mentira, porque recordemos que el señor Sánchez, para conseguir alzarse a la Moncloa, ha traicionado a su electorado. Por eso nosotros no nos dirigimos exclusivamente a los votantes de la derecha, nos dirigimos a todos aquellos votantes que sientan que han sido traicionados y que lo que quieran hacer es devolver a España el orgullo que hay que sentir por ella y, desde luego, devolver la política al servicio de los españoles y no al servicio de los políticos. Y, por supuesto, don Antonio puede decir, vamos, al menos por mi parte, puede referirse a los diputados del PP como compañeros y en no pocos casos con gran afecto y extraordinaria consideración por mi parte. Oímos a un bebé llorar, así que vamos ya también apresurados de tiempo. Imagino que será su niño, ¿no? El que llora por ahí. Le doy la enhorabuena porque no se ha alterado usted, a pesar de que estaba oyéndole. Bueno, le pregunto, señora Olona, rápidamente, el candidato, porque se ha dicho, no va a ser a lo mejor Santiago Abascal,
¿quién sería entonces el candidato alternativo a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno en esa moción de censura? Bueno, Antonio, esa es una de las razones por las que precisamente queremos que ahora se abra un periodo de maduración, un periodo de reflexión en el que estoy convencida van a entrar partidos políticos como el Partido Popular, porque al final y a la postre, cuando estemos ante esa sesión donde se vaya a debatir la moción de censura en el mes de septiembre, tendrán que reflexionar y pensar si van a posicionarse al lado de partidos como Bildu, como del Partido Nacionalista Vasco, como de Esquerra, como de Junts per Catalunya, y verdaderamente consolidar al gobierno rechazando con sus votos ese instrumento constitucional que es para exigir esa responsabilidad política al gobierno a la que me refería anteriormente. No hay ni una sola línea roja, don Antonio. No hay un interés personal por parte de ninguno de los diputados. Ya sabe usted que no es necesario que el candidato que se presente a la presidencia tenga la condición de diputado. Así ocurrió con el caso del señor Antonio Hernández, por ejemplo. Y desde luego no tenemos ningún tipo de interés personal. Se fijarán las condiciones de esa moción de censura en la manera en que sea posible aglutinar un mayor número de consensos. Y eso va desde la designación de la persona que vaya a ser designada candidato, que como bien sabe se exige que acepte esa designación, no basta con proponer a cualquiera, sino que es necesario que el candidato propuesto acepte, al igual que las causas que nos llevan a plantear esta moción de censura, que desde luego estoy convencida, don Antonio, y como bien decía usted anteriormente, tanto todos nuestros espectadores como usted mismo, como otras formaciones políticas, por eso le digo que yo hago un canto de esperanza y estoy convencida que entraremos en un periodo de reflexión si nos centramos en el debate verdaderamente importante, que es si este gobierno socialcomunista merece una moción de censura. Encontraremos los puntos de encuentro, dejando a un lado todo lo que nos separa, porque además le aseguro que Vox no necesita una moción de censura para arrinconar al Partido Popular, para obligarle a posicionarse. Ustedes saben perfectamente que nosotros negamos que nuestros votos pertenezcan al Partido Popular, porque negamos que los votos de los ciudadanos españoles sean privativos o exclusivos o propiedad de los partidos políticos. Nosotros lo que consideramos es que el Partido Popular se posicionó inadecuadamente cuando en su posición de votos salieron adelante leyes como la ley del aborto, la ley de eutanasia, la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica, pero es que esos posicionamientos son por actos propios. No necesitamos hacer que nadie se posicione. Lo que necesitamos es sumar fuerzas para conseguir que la voz del pueblo se instrumentalice a través de esta moción de censura, porque lo que también puedo asegurar, don Antonio, es que la voz del pueblo se va a escuchar de manera atronadora. Si no es saliendo adelante esta moción de censura, será con posterioridad a la misma, cuando la miseria, la desgracia, la ruina, la muerte azote con mucha mayor virulencia a los hogares españoles de lo que lo hemos vivido en esta primera oleada. Los españoles van a preguntar a todos y cada uno de los 350 diputados por qué no hicieron lo necesario para echar a este gobierno, que sin duda es el peor gobierno en el peor momento posible. Bueno, pues ahora ya, con mucha brevedad, Macarena Olona, Manuel Marín, quiero hacerle también una pregunta, pero ya muy brevemente, por favor, porque estamos casi fuera de tiempo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, señora Olona. Yo primero, por alusiones, sencillamente, porque como ha citado ABC, pues entenderá que cada medio haga uso de la libertad que tiene para titular y para editorializar como corresponda o como convenga a su línea editorial. Eso yo creo que es una cuestión de respeto elemental. Yo le quería hacer una pregunta. Si el candidato a la presidencia del gobierno no tiene por qué ser de Vox, como ha dicho usted esta mañana, entiendo que esto es una oferta a Pablo Casado. Entiendo que no es una oferta, pues lógicamente, a Bildu o a Podemos, ¿no? Y hay una cosa que no entiendo, y es por qué, si me puede contestar, están dispuestos o estarían dispuestos a que Casado, por ejemplo, presidiera el gobierno, o alguien del Partido Popular, si después lo que hacen es arremeter contra el Partido Popular, no permitir que se presenten coaliciones electorales, listas conjuntas, y arremeten sistemáticamente contra el Partido Popular. No entiendo por qué el candidato no tiene por qué ser de Vox, que es su moción de censura, y para eso se presentan ustedes a las elecciones. Don Manuel, que Vox arremete constantemente contra el Partido Popular es algo que usted afirma y que hoy, teniendo la oportunidad de estar con usted, cosa que me alegra profundamente, tengo la oportunidad de rebatirle abiertamente. Eso es incierto. Lo que es cierto es que tenemos medios de comunicación que están anclados en un bipartidismo tradicional, que siguen
soñando con que ese bipartidismo vuelva y que en algún momento tendrán que ser conscientes que esa realidad ha cambiado y ya no va a volver a ser la misma. Frente a quienes nos acusan de fragmentar el voto y de ser el mayor oxígeno para la izquierda, para el gobierno de Sánchez, yo simplemente les recordaría que esta supuesta fragmentación del voto que ustedes identifican con Vox es lo que ha permitido que en Andalucía se haya puesto fin a 40 años de socialismo corrupto, al igual que hayamos recuperado el Ayuntamiento de Madrid. Lo que le puedo asegurar es que no hay una confrontación con el Partido Popular. Nosotros tenemos una confrontación con las políticas de izquierdas y lo hemos demostrado en no pocas ocasiones, y prueba de ello son los dos ejemplos que le acabo de poner. En cuanto a la libertad de expresión, libertad de prensa, le puedo asegurar, don Manuel, que en Vox somos extraordinariamente respetuosos con todos los derechos y libertades públicas. Prueba de ello es que hemos interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional porque consideramos que a través de la declaración del estado de alarma que ha hecho este gobierno se ha aplicado un estado de excepción encubierto que ha cercenado hasta 11 derechos y libertades. Como usted bien sabe, lo que no ampara esa libertad de prensa es el derecho a mentir, no dicho por mí, don Manuel, dicho por el Tribunal Constitucional. Y aprovechando que estoy con usted, que es algo que de verdad me congratula y espero que podamos hacerlo en persona muy pronto, pues verdaderamente no le estoy diciendo que ustedes mientan, sí que digo que ocultan información a sus lectores cuando, pues por irme al ejemplo más reciente, cuando están ustedes dando información sobre una sesión de control donde se pregunta sobre el caso Dina y únicamente reflejan las preguntas formuladas por dirigentes del Partido Popular y en este caso pues porque fui yo quien interpeló al señor ministro de Justicia, dado que la señora Calvo se negó a contestarme. A eso me refería específicamente. Nosotros no estamos cerrados ni abiertos a nada absolutamente, en el sentido, como lo he dicho anteriormente, de que exista una línea roja en cuanto al candidato. El candidato será quien pueda aunar un mayor consenso entre todos los diputados, don Manuel, porque aquí no hablamos de formaciones políticas, hablamos de diputados que esperemos primen ellos un sentido constitucionalista. Porque, don Antonio, al hilo de lo que me preguntaba anteriormente, yo sí creo en un socialismo constitucionalista, que para mí personalmente, desde luego, tiene grandes dirigentes que lo han representado y que no es, desde luego, el socialismo que representa el señor Pedro Sánchez, que si algo ha demostrado, don Antonio, es que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Pues Macarena Olona, portavoz de Vox en el Congreso, gracias, muy buenas noches y en septiembre nos reencontraremos para ver cómo queda todo esto. Gracias.